Las enseñanzas de Jesús. SEATS, Barcelona. Muchas gracias por tu presencia hoy. Vamos a hablar un poco hoy de las enseñanzas de Jesús, pero cuando empecé a preparar esta conferencia, ¿no? Pensé, Dios, hablar sobre las enseñanzas de Jesús en 20 minutos es bastante, ¿no? Estamos, creo que hace 20 vidas estudiándola y todavía no la comprendemos por total, ¿no? Pero vamos a intentar tocar en algunos puntos aquí, hablar de algunos puntos que yo considero, estudiándolas, más críticos, importantes, de sabemos, de básico, y después la exploraremos más en una conferencia que haré después en octubre solamente sobre las bienaventuranzas, ¿vale? Porque en esta oportunidad no nos dará tiempo de hablar sobre esto. Entonces, primero vamos a hablar un poco de Jesús, ¿no? Porque creo que este es un punto bastante importante. En la pregunta 625 del Libro de los Espíritus está cuál es el tipo más perfecto, ¿no? Que Dios nos ha ofrecido como guía y modelo. Y los espíritus nos contestan que es Jesús. Entonces, habrá una otra conferencia, una otra mini charla en realidad, hablando específicamente sobre Jesús, pero creo que es importante aclarar acá que Jesús fue creado sencillo como nosotros. Un espíritu fue creado sencillo, ignorante y evolucionó, ¿vale? Dios no cría espíritus especiales. Entonces, todos estos que conocemos son espíritus muy adelantados, como Jesús, o aquellos que conocemos por nombre de ángeles o cosas así. Todos ellos conquistaron su lugar mediante la evolución, mediante su propia evolución, ¿vale? Creo que es bastante importante esto para quitarnos esta imagen que tenemos quizás de Jesús como una divindad. Él mismo, cuando le preguntan, le dicen, buen maestre, contesta, ¿por qué me dices bueno? ¿No? Porque bueno soy Dios. Entonces, él mismo aparta esta noción de divindad, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos encarar nosotros mismos a Jesús, ¿no? Jesús es nuestro hermano mayor. Es como alguien que tiene más experiencia que nosotros. Él es el gobernador de la tierra y es aquel que vino a mostrarnos el camino. Vino hasta la tierra a conviver mientras nosotros, a estar acá, no para nos enseñar a través del sangre, de la cruz o cosas así, pero para nos enseñar, para enseñarnos a través de la única forma de enseñar, que es el ejemplo. Entonces, él vivió toda su enseñanza en realidad para dejarnos por la historia, por el ejemplo, cómo deberíamos comportarnos. Y esta intimidad con Jesús es muy necesaria, ¿no? Cuando tenemos dudas, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos nerviosos, ¿no? Conectar nuestro pensamiento con nuestro Mestre nos dejará en la sintonía de los espíritus superiores, ¿sí? Y en fin, nos calmará, seguramente. Es necesario, entonces, desarrollar esta intimidad con Jesús. Y hablaremos, entonces, un poco del Evangelio. Porque si Jesús, y creo que este texto de Joana de Ángeles está súper bien, porque ella dice que si Jesús es el ser más notable, el espíritu más perfecto, ¿no? El ser más notable de la historia de la humanidad, el Evangelio es un poema, ay, perdón, es que hay la cosa aquí, está arriba. Es el poema de esperanza y consuelo más hermoso que se haya conocido, ¿no? El Evangelio, él nos permite, él no viene a decir, haz esto, haga aquello, esto es malo, esto es feo. No, él nos da la libertad de acabar con nuestros sufrimientos a través del camino del amor. Es maravilloso. Entonces, ¿qué es importante pensar? ¿No? Que el Evangelio en realidad es nuestra ruta de felicidad verdadera. El Evangelio debe ser nuestro libro de cabecera, ¿no? Nuestro libro, ¿por qué? Nosotros que nos intitulamos cristianos, ¿no? Que seguimos a Jesús, aún no nos comportamos de esta forma. Nosotros somos aún muy infantiles, muy poco desarrollados, ¿no? Entonces, aún no estamos allá, pero estamos en el camino, mejorando poco a poco, día a día. Pero es importante estudiar el Evangelio porque, primero, él, cuando habla sobre la parte moral, el desarrollo moral del ser, él nos hará reflexionar sobre actos pasados que tuvimos, que al estudiar el Evangelio quizás tengamos el clic, ¿sabes? Vamos a pensar, vaya, que he hecho eso. No sé si ha pasado con ustedes, ¿no? Y pensarás, oh, esto no está bien.
hay que cambiar, ¿no? Y también nos dejará entrenados para el futuro, ¿no? Para pensarmos cómo debo obrar en el futuro, qué tengo que cambiar, qué parte más me está difícil, es la paciencia, soy orgulloso, es el egoísmo. Entonces, para conocernos mejor a nosotros mismos y así hacer nuestra propia ruta de la felicidad, pensando en el espíritu que soy, qué tengo que desarrollar de la parte moral. Normalmente nosotros en esta tierra damos bastante atención a la parte intelectual. Hay que estudiar, hay que aprender inglés, hay que aprender eso, hay que aprender aquello, tener un trabajo, trabajar bien. Y todo esto está súper bien. Pero damos poca o ninguna atención a nuestro desarrollo moral. Y la cartilla de nuestro desarrollo moral es el Evangelio. Así también, cuando pensamos el Evangelio, vamos a pensar un poco sobre esta parte que creo que es la más importante, ¿no? Sobre cuando Jesús le preguntan cuál es el grande mandamiento de la ley, el más grande, el más importante. Y Jesús les contesta, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y el próximo como a ti mismo. Y ahí entonces cuando vemos la parte del Evangelio que habla sobre el amor, ¿no? Que creo que es una de las que más me gusta, él dice que los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. El hombre en su origen solo tiene instintos, mas adelantado y corrompido solo tiene sensaciones, pero instruido y purificado tiene sentimientos. Y el punto más grande del sentimiento es el amor. La ley de amor reemplaza la personalidad por la fusión de los seres y aniquila las miserias sociales. Feliz aquel que ama, porque no conoce ni la carestía del alma ni la del cuerpo. Sus pies son ligeros y vive como transportado para fuera de sí mismo. ¿Cuántas personas conocéis, ¿no? Que son aquellas personas de corazón abierto, que aman, casas sin límites, que son muy felices o son muy ligeras, como decimos ahí, ¿no? Pensamos que aquellas personas que aman de verdad. Y acá, cuando decimos qué es amar de verdad, decimos que amar de verdad es amar sin medidas. Nosotros, aún en nuestra infantilidad, nosotros aún amamos de forma negociada, ¿no? De forma calculada. Cuando estaba una vez oyendo una conferencia de Divaldo, él contaba sobre una amiga que toda Navidad recibía regalos, muchos regalos de muchos amigos, y escribía el nombre de cada uno que dio cada regalo, porque abría y tenía un cadernito de apuntar, y apuntaba el nombre de cada persona y el regalo, y más o menos el valor del regalo. Porque ahí el próximo año ella debería regalar algo exactamente más o menos en aquel valor, ¿sabes? Es así nuestra forma de amar. Raramente nosotros damos el primer paso. Raramente esperamos amar y después recibir. O mismo amar sin esperar recibir. Pero esto no es lo que debemos hacer, o no es el camino de nuestra propia felicidad. Vemos aquí las figuras de las personas que realmente abrieron sus corazones y aprendieron a amar sin reservas. ¿Vale? Pero esto es nuestro camino también. Todos llegaremos así. Sabemos que todos nosotros llegaremos a amar la humanidad toda, como si fueran nuestras propias madres o padres. El amor será incondicional y total. Pero nosotros daremos aún un pasito a pasito, poco a poco, ¿no? Y iremos construyendo esto. Como está dicho acá por Joana, partiendo de este sentimiento con un noble impulso de resignación y dedicación además. Porque este impulso de dedicación a los demás combate los dos más importantes defectos de la humanidad, que es el orgullo y el egoísmo, ¿verdad? Y así, como pensamos en el amor, pensamos cuál es la consecuencia del amor, ¿no? Que es la caridad. Acá esta pasaje del Evangelio me gusta muchísimo, que habla sobre el samaritano. El samaritano estaba ahí, en realidad estaba ahí un señor caído, ¿no? En la estrada, pasó un fariseo, que era una persona muy distinta del judaísmo, así cuenta a la parábola, y pasó por él. Pasó una otra persona también, y varias personas pasaron por él y no lo vieron, o no quisieron verlo. Pero pasó un samaritano y lo vio.
Joana nos dice que que estaba caído era un judío. Si viera un judío a un samaritano caído, seguro que se iba. Pero el samaritano paró. Él sintió compasión y él reconoció en el otro el dolor. Se puso en su lugar y así, lleno de amor, tomó cuenta de él, lo ayudó. Se puso responsable, llevó a él a una hospedaría, pagó y así hizo por un hermano, hizo por un desconocido lo que haríamos por un hermano. Y ahí entonces al final de la parábola, Jesús dice, pues va tú y haz lo mismo. Entonces, sabemos que aún todavía no estamos quizás ahí, pero la reflexión que quiero provocar un poco hoy es ¿qué paso más tengo que dar en mi vida? La reflexión que quiero que salga de hoy es ¿qué tengo que cambiar para dar un pasito a más en este sentido en mi vida? Para donar un poco más, porque nosotros en realidad, en caridad, aún estamos empezando. Donamos, hacemos la caridad de hora marcada, ¿no? Que es la más fácil. Donamos un poquito del material, de dinero quizás, donamos una hora de nuestro tiempo en el centro, en la cesta básica o haciendo otra cosa, pero en esta hora estamos preparados para la caridad. Entonces nos vamos del corazón abierto a intentar ayudar, pero sabemos que es aquella hora, ¿no? Sabemos que es aquel dinero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ir un poco más allá? Después de vencemos este paso, vamos a empezar a hacer un poquito más, quizás, a tener paciencia con aquella persona de la familia que es difícil, a llamar a aquella otra persona que, wow, solo de decir hoy, hola, en el teléfono, ya nos da, ¿no? De llamar a aquel que sabemos que es difícil, que se repetirá, que no nos gusta decir, no nos gusta hablar. Entonces, ahí sí que empezamos un poco más a seguir los pasos de la caridad. Ahí empezamos quizás a hacer un poco más del amor sin medidas, sin reservas. Y así vamos a parar de hablar un poco de los otros, de las otras personas. Empezaremos quizás a tener más paciencia con nuestros familiares, nuestros vecinos, en el trabajo, ¿no? Que el trabajo es una súper oportunidad de desarrollo, ¿no? Y al final, pasito a pasito, venceremos. Pero es necesario pensar, ¿qué tengo que cambiar hoy para dar un paso a más? La otra parte que también creo que es un manual de evangelio, cómo usar, ¿no? Un manual para nuestra vida, habla sobre el perdón. Y acá Jesús es bastante directo, ¿no? No hay dudas. Has oído en el pasado que amarás a tu prójimo y no a tu enemigo, pero yo te digo ahora, amad vuestros enemigos. Es esto, amar. Entonces, este es un reto muchas veces para nosotros. Entonces, yo pensé acá en poner un poco paso a paso, ¿no? Para tenernos en cuenta de cómo hacemos para desarrollar el perdón. El propio Evangelio según el Espiritismo nos dice que perdonar es no tener ni odio ni rencor, no desear venganza. Yo puse eso como un paso 1, ¿vale? Si hay alguien que no me gusta y es difícil, bueno, ok, no quiero venganza. Pienso que cada uno con sus problemas. Vale, ya estoy un poco bien. ¿Cuál sería el paso 2, no? Desearles bien y tenderles la mano caritativa en caso de necesidad. Entonces, esto ya avanza un poco más. Yo tengo que darme feliz porque las cosas buenas que pasan con ellos. Y si necesitan, ayudarlos. Es importante porque es lo que Jesús espera de mí. ¿Vale? Quizás no lo haga primero por disciplina y después porque lo quiero, pero es importante para mi desarrollo y es importante que yo haga. Y al final, yo voy a perdonar y no voy a poner ningún obstáculo a la reconciliación. El Evangelio acá, según el Espiritismo, es bastante claro, diciéndonos que no esperen que nosotros tenemos por alguien que nos ha hecho algo, el mismo amor, la misma simpatía, la misma tranquilidad que vamos a tener al lado de alguien que nos ha hecho mal. ¿Sí? Esto no se espera, pero que sí, se espera que no tengamos, que nuestra confianza en realidad, que nuestra fe en Dios sea mayor, mucho más grande en realidad, que nuestras posibles mágoas. Que confiamos en Dios, en Jesús, acima de todo, arriba de todo. Y que al final
podamos caminar por estos 3 pasos, porque esto es nuestra propia liberación. Quien se está apegado al pasado, sí que crea problemas para sí mismo. ¿Cuántas veces en las reuniones de desobsesión vemos gente que está hace 400 años, hace 300 años, en la misma situación que vivió? Entonces, que no tengamos mágoa o rencor de alguien, que podamos liberarnos de corazón, liberar a las otras personas y seguir nuestro camino, pensando que Dios cuida de todo. Bueno, creo que en este punto pensarán, creo, ¿no? Fernanda, pero es muy difícil. Creo que aún todavía no puedo, ¿sabe? La persona me viene a la cabeza y tengo ganas de ponerla en la máquina de picar carne, ¿sabes? Y no me va bien. Entonces hice acá un poco más del guía práctico, vamos a decir así, para el autoperdón y el perdón. Del autoperdón, ¿no? Creo que es bastante importante también, porque muchas veces no nos perdonamos, y esto es importante. Entonces, el autoperdón aplicar Pablo. ¿Qué has hecho Pablo de Tarso? Cuando estaba en Damasco caminando, estaba persiguiendo a los cristianos, había matado ya un montón de gente, estaba yendo a perseguir a Ananías, ¿verdad? Y ahí ve a Jesús. Cuando Pablo ve a Jesús, para él es una derrota, ¿no? Porque él ve que en realidad aquel que perseguía era realmente el Mesías. Todo lo que había hecho con tanto orgullo, con tanta seguridad de estar correcto, todavía no estaba. Para él estaba así como completamente errado, pero él no pierde tiempo justificándose y ni pierde energía diciendo nada, con culpa, con justificaciones. Él simplemente mira y piensa, ¿qué quieres que yo haga? Entonces es así que debemos pensar. Hice algo mal, vale, lo hice, reconocí y a frente. Seguir. No quedarte ahí al pasado, remoendo y pensando, y pensando, y pensando. Esto no nos ayudará. A frente. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que cambiar? Y después, el otro punto del autoperdón también que nos liberará es reconciliarte con tu hermano. El Evangelio es muy explícito. Va y encuéntrate mientras está en el camino. ¿Por qué? Porque no dejes esto para otra vida, ¿no? ¿Cuántas veces también vemos en las sesiones de obsesión, en vidas y vidas, se van y no arreglan las cosas? Entonces, la magua, el rencor, no puede quedarse en el corazón, en la cabeza una hora. Cuando aprendí esto en mi entrenamiento en Brasil, decían, no podemos dejar la magua en la cabeza, el rencor, una hora, porque si no, va al corazón. Entonces, liberarse. No obré bien, voy a pedir perdón, voy a admitir, esto me hará bien, estaré mejor, más ligera y lista para recomenzar. O entonces, si alguien me ha hecho algo y no consigo, no puedo olvidar. Para mí, esta parte del Evangelio según el Espiritismo, que es atribuida a Joana, que se llama en realidad la paciencia, es la que mejor explica el perdón para mí. Porque la parte más difícil de la caridad es perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para ser instrumentos de nuestros sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba. ¿No confías tú en Dios? ¿No eres cristiano? ¿No piensas que Él está arriba de todo? Entonces, la persona es un instrumento. Vamos a dejar de personalizar el rencor con fulanito, beltranito. No, Él es instrumento. A frente. Si no, nos quedamos parados en el pasado, novamente, pensando. ¿No? Contabilizando, como dice un cura que me gusta mucho también, contabilizando las facturas de la vida, ¿sabes? ¿Qué pasó mal o qué pasó bien? No, liberación y futuro, ¿vale? Seguindo, entonces, el Evangelio, y acá vemos cómo estoy de tiempo, que me voy más. El otro punto del Evangelio que es importante pensar es de la reencarnación, ¿vale? Y esto está en el Evangelio. Jesús lo dice explícitamente, ¿ok? Y creo que acá es importante solo pensar, porque esto quizás confunde mucho a la gente, ¿no? Que tiene formación católica o formación protestante. Y ahí es importante aclarar. Jesús, en el diálogo con Nicodemos, dice explícitamente, no se puede ver el reino de Dios aquel que no renace de nuevo, ¿vale? Esto es claro. Pero ahí, en este diálogo, se habla del renacimiento del agua y del espíritu.
y ahí entonces se confunde con el agua del bautismo, ¿no? De la renovación por el bautismo. Pero el Evangelio, según el Espiritismo, nos explica que esta figura de lenguaje que se dice de la agua es para simbolizar la carne, ¿no? Es para simbolizar el elemento material, separándole del espiritual. Entonces, dice acá que del agua y del espíritu. Y acá Jesús pone bastante énfasis en esto también. Que es nacido de carne es carne, y que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces, el espíritu, él es independiente de la carne, ¿vale? Y él precede también, porque él no necesita un cuerpo para existir. Entonces, estos conceptos son bastante importantes. Y también la reencarnación es un conocimiento que nos libera, ¿no? Acá, como dice Joana, es un proceso que nos libera, porque ahí aún nos da a conocer que Jesús, que Dios es un Padre que nos perdona, que nos da infinitas posibilidades, infinita misericordia, y solo depende de nuestro esfuerzo personal y de nuestras propias conquistas para llegarnos a la felicidad. Entonces, para mí, este es un conocimiento que es transformador, porque no nos preguntamos más por qué hay ricos, por qué hay pobres, por qué hay enfermedades, por qué hay que pasar esto, por qué hay que pasar aquello. Toda la igualdad de oportunidades está acá, por medio de la reencarnación. Todo está contestado, depende de mí ahora, mi felicidad. Si quiero ir para un mundo más feliz, si quiero tener oportunidad de vivir un mundo mejor, que yo entonces me prepare para esto a través del desarrollo de mis propios sentimientos y de mi propia intelectualidad. Al final, creo que también para cerrar, esta parte del yugo ligero es una complementación del punto de la reencarnación que tenemos, ¿no? Entonces, si conocemos la parte de la reencarnación, entendemos qué pasa, entonces entendemos la causa de las aflicciones. Entendemos que, como ha dicho, que todos los sufrimientos, miserias, todos los desengaños de todas las cosas, ellas encuentran consuelo en la vida futura. Y en realidad también en la aceptación de mi propio cambio, que voy cambiando y voy liberándome a través del amor que hablamos, ¿no? Y que es el yugo suave que dice acá, y la carga ligera, porque es la observancia de la ley de Dios a través del amor. ¿Vale? Y al final pensamos en la oración, ¿no? Porque ¿cómo entonces pensamos en el amor, en la caridad, pensamos en el perdón, cómo hacerlo, pensamos también en la reencarnación que nos libera y entendemos entonces intelectualmente que estamos amparados. La reencarnación nos da la respuesta, el amor es el camino, tenemos el evangelio, Dios misericordioso, tenemos todo este entendimiento, ¿no? Pero ¿cómo pasar por las situaciones difíciles de la vida? Aún siento dolor quizás, ¿no? Aún encuentro dificultades. A pesar de todo conocimiento intelectual, aún tenemos desafíos. La oración nos ayudará. Entonces, pero claro, todo lo que pedís orando, recibiréis paciencia, recibiréis coraje, confianza, recibiréis las inspiraciones para que tú misma o tú mismo puedas quitar los obstáculos de tu camino, ¿no? Solucionar tus problemas y así crecer de forma moral e intelectual, como hablamos antes. Creo que esta de Joana es el punto más, es un texto que me gustó mucho y que es un buen resumen para esta parte de oración, ¿no? Porque la oración es esta emanación de pensamiento que crea una sintonía vibratoria entre creador y criatura. Ella nos regenera, ¿no? Porque diluye estas energías nocivas y también renueva las fuerzas morales del ser. Ela cambia nuestros paisajes mentales. Cuando oramos con sinceridad y tranquilamente, esto cambia incluso nuestra respiración, nuestro batimiento cardíaco, todo. Y ella no modifica las leyes establecidas, pero contribuye con la inspiración que necesitamos para hacer las cosas por nosotros mismos, creando un clima superior de alegría y coraje. Y así, queridos, quería dejar solo que la importancia del Evangelio en el hogar, que acá pasamos muy rapidito, ¿no? Por los principales puntos del Evangelio, según mi punto de vista, pero acá el Evangelio del hogar es una herramienta de protección para nosotros mismos, para nuestro hogar y nuestros amados. Es una reunión familiar, mismo día horario, todas las semanas,
e é muito importante para que podamos manter esta disciplina do estudo do Evangelho que falamos antes. Assim, para finalizar, pensamos que poner em prática o Evangelho é caminhar em direção a nossa própria felicidade. É ligada a hora que hace tanto posponemos de abandonar as sombras do passado e comprometermos com nós mesmos em dar um passo a mais em nossa reforma íntima. Empieza hoje por disciplina e amanhã lo harás por espontaneidade nesta caminhada por os caminhos do amor. É isso. Muitas graças.